Como sabemos, la función buscar_v busca valores según el valor que aparece en la primera columna. Pero, ¿qué pasa cuando el valor de referencia para la búsqueda se encuentra en otra columna que no es la primera? En esos casos, buscar_v no es útil. Las funciones índice y coincidir son la solución cuando no podemos usar la función buscar_v para realizar la búsqueda que necesitamos como una alternativa. Las funciones índice y coincidir de Excel son una herramienta muy popular ya que permiten buscar elementos en una tabla o rango y también se pueden combinar. Con las funciones índice y coincidir, es posible realizar búsquedas de una manera más flexible que con buscar_v. En esta lección aprenderemos rápidamente cómo usarlas en conjunto. La función índice de Excel permite encontrar valores en una matriz de datos determinando la fila y columna. Es decir, devuelve valor que se encuentra en la posición que le pedimos. Y la función coincidir de Excel, como sabemos, permite encontrar la posición numérica de un elemento en una lista de valores. Es decir, Excel nos entrega el número de la posición en que está el valor buscado. Al usar ambas funciones en conjunto, nos permitirá encontrar valores de manera más rápida y dinámica en una base de datos. Para combinarlas correctamente, debemos incluir la función coincidir dentro de la función índice. La función coincidir se puede usar en el número de filas, en el número de columnas o en ambos argumentos de la función índice. Veamos cada caso. En este primer caso, la función coincidir determinará la fila en que se debe buscar la función índice, es decir, encontrará en el argumento número de fila. Por ejemplo, queremos buscar cuáles son los gastos en el mes de abril. Para ello, primero seleccionaremos la celda F4, donde queremos obtener el resultado. Luego, clic al icono FX para insertar función. De la categoría Búsqueda y referencia, luego ubicamos a la función índice. Doble clic y luego elegimos el primero de la lista para trabajar con los argumentos matriz, número de fila y número de columna. Clic al botón Aceptar. Se abre el cuadro de diálogo donde ingresaremos los parámetros o argumentos. Empezaremos con el primer argumento, que es la matriz. Aquí debemos ingresar el rango de celdas donde se encuentra el dato que queremos obtener. En este caso será el rango desde A4 hasta C13. Podemos seleccionarlo o escribir directamente el rango en la casilla. Pasamos al siguiente argumento, que es número de fila. Aquí utilizaremos la función coincidir, que nos devolverá el valor numérico que indica la fila donde se encuentra el mes de abril. Escribimos entonces el nombre de la función coincidir. Abrimos paréntesis e ingresamos los argumentos. El primer argumento de la función coincidir es el valor buscado. En este caso es el mes de abril. Recordemos que como estamos buscando un valor de texto, debe ir entre comillas. Abrimos comillas y escribimos el mes. Cerramos comillas. Seguido punto y coma para separar los argumentos. El segundo argumento de la función coincidir es matriz buscado. Aquí debemos ingresar el rango de celdas de A4 a A13 donde se encuentran los meses, que contienen los posibles valores de búsqueda. Y el tercer argumento escribiremos 0, punto y coma, 0, para indicar que realiza una búsqueda de coincidencia exacta. Cerramos paréntesis. De esta forma, la función coincidir buscará el llamado abril entre la lista de los meses. Además, nos encontramos frente a una coincidencia exacta. Y el último argumento de la función índice es número de columna. Como buscamos los gastos, debemos indicar que es la columna número 3. Por eso que escribiremos el número 3 para indicar. Observamos que tanto en la matriz de la función índice A4C13 como en la matriz de búsqueda de la función coincidir A4A13 coinciden las filas.
Esto es imprescindible para que la función no nos devuelva error. Las matrices de búsqueda deben tener la misma extensión. Después de ingresar todos los argumentos, clic al botón Aceptar. Podemos ver que el resultado entregado por Excel coincide con los gastos generados en el mes de abril, que es de 10.055. En el siguiente caso, la función coincidir determinará la columna en que debe buscar la función índice, es decir, se encontrará en el argumento número de columna. Por ejemplo, si queremos buscar cuáles fueron los ingresos del mes de septiembre, para esto la función coincidir buscará el llamado ingreso de las filas de las categorías. Para obtener el resultado, primero seleccionaremos la celda F7, luego clic al icono FX para insertar la función índice. Como sabemos, esta pertenece a la categoría de búsqueda de referencia. Ubicamos a la función índice y elegimos la primera opción de los tipos de argumentos. Clic al botón Aceptar. Se abre el cuadro de argumentos e ingresaremos cada uno de ellos. En el primer argumento, matriz, ingresamos el rango de celdas desde A4 hasta C13. En el siguiente argumento, número de fila, aquí indicamos la posición de fila número 8, que corresponde al mes de agosto dentro de la matriz donde se encuentra ubicado el dato que deseamos extraer. Podemos corroborar que enero es el primero, la primera fila, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como nosotros deseamos los gastos o los ingresos de agosto, por eso que debemos colocar número de fila 8. En el siguiente argumento, que es número de columna, escribimos la función coincidir para determinar la columna en que debe buscar la función índice. Después de escribir el nombre de la función, abrimos paréntesis e ingresamos los argumentos de coincidir. Primero, el valor buscado. Ingresos. Debemos colocarlo entre comillas. Punto y coma para colocar el siguiente argumento. El segundo argumento es matriz buscada. Aquí debemos ingresar el rango desde A3 hasta C3. Punto y coma para ingresar el tercer argumento, que es el tipo de coincidencia. Escribimos el número 0 para una coincidencia exacta. De esta forma, la función coincidir dirá en qué columna se encuentran los ingresos y luego la función índice intersectará esa columna con la fila 8. Cerramos paréntesis y finalmente clic al botón Aceptar. El resultado que obtenemos será de 28.901. Podemos visualizar que el resultado entregado por la función coincide con los ingresos generados en el mes de agosto, como podemos ver. Este par de funciones trabajan muy bien juntas, aunque la función coincidir no es de uso exclusivo de la función índice, ya que cualquier función que genere un número que le sirva índice, como número de fila o columna, para extraer un dato de una matriz, será suficiente. Para asegurarnos que hemos creado una fórmula robusta a prueba de errores, se recomienda seguir estos 3 pasos. Utilizar nombres de rangos en vez de referencias para hacer la fórmula más intuitiva y fácil de comprender. Otra forma de hacer más comprensible la fórmula es convertir los rangos en tablas. De esta forma será referencia a los nombres de la tabla en vez de al rango. Es muy similar al anterior. Si la hoja no contiene más datos que la tabla de búsqueda, se recomienda utilizar referencias de columnas y filas completas. La fórmula tardará un poco más en calcular, pero se entenderá perfectamente. En las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones en Excel.